Apenas me dio, dije, un alumno como él no me lo puedo perder. Así que le dije, ¿te interesaría sumarte a la cátedra? Y hoy se arrepiente. Eso venía a contar. Claro. Y a partir de ese momento, bueno, Ezequiel conoce, estudia, investiga, publica, se preocupa. ¿Y saben qué? Da unas clases fantásticas. Cada clase, cada conferencia, cada charla que da Ezequiel nos deja a todos siempre ahí expectantes, porque cuando no trae el chiste justo, la indicación perfecta del tema, así que Ezequiel realmente para nosotros en la cátedra, y le contaba a mi marido justamente, bueno, es muy especial. Y con el cariño que le tengo, si Ezequiel me pide que esté hablando, estoy. Así que sepan que si me vuelvo a invitar, voy a decir que sí. Porque realmente, bueno, no, se lo debo. Bueno, para este café nos vamos a desestructurar. O sea, que ustedes se levantan, comen, buscan, participan. ¿Saben que cuando Ezequiel me dice, bueno, en este café queremos hablar de temas de libertad? Temas de libertad en la Constitución. Entonces dije, planteemos hoy libertad en términos que todos podamos entender y que todos podamos aportar. Porque ustedes vienen aquí e invierten su tiempo para compartir en este rato, igual que yo, para salir enriquecidos. No solamente desde lo que podamos aprender de la Constitución, sino sobre todo de nuestra experiencia humana de haber compartido. ¿O no? Así es. Entonces, para mí, lo más importante es que ustedes terminen y yo terminemos y digo, qué bueno que me quedé. Y no que muchos estarán pensando, ay, pues si me hubiera quedado en mi casa. No, espero que después de este encuentro, digamos, realmente, bueno, me quedé pensando y advertí algún aspecto que no había tenido en cuenta. Y en definitiva, como seres humanos, como personas, salimos enriquecidos. Bueno, ese es el objetivo. Objetivo que voy a poner todo en mi parte para cumplirlo y ustedes también, seguro. Como es un café donde vamos a compartir y a expresarnos, bueno, el tema Ezequiel plantea o me plantea libertad. Lo primero que me pregunto a mí misma es, ¿qué entiendo por libertad? Y lo primero que me pregunto a ustedes es, ¿qué me dirían sobre qué es libertad? Es un derecho fundamental de la humanidad. Muy bien. Acá tenemos un contador. Muy bien, el señor contador, muy bien. ¿Alguien más? A ver. ¿Qué dirían que es la libertad? Y aprender a respetar los derechos de los demás, haciendo valer nuestros deberes. ¿Su nombre? Ana María. Excelente, Ana María. Muy bien, Ana María. Respetar. Posibilidad de elegir entre bienes. Muy bien, Claudia. O sea, con la libertad, elijo, decido. Y muy bien, Ana María. Respetando los derechos de los demás, también pidiendo el respeto por los míos. ¿No es cierto? Es una condición humana. Excelente. Inalienable. Excelente. Y que únicamente se limita cuando voy a tocar los derechos del prójimo o del hombre que tengo al lado. Excelente. Es el único límite. ¿Su nombre? Rubén Ipagues. Rubén. Excelente. Ipagues. Excelente. Fíjense, un derecho, una condición inalienable de las personas. Parecería que Rubén nos estuviese hablando desde, ¿saben de qué momento que se plantea un poco esto? 1789, la Revolución Francesa, donde decimos, la humanidad, el mundo occidental, basta al absolutismo monárquico, basta al no respeto de estos postulados, y como humanidad decimos derecho inalienable. Toda persona ostenta este derecho a la libertad. Pero fíjense, allá lejos de hace tiempo, el todas personas, ¿éramos realmente todos? No. Empezando por nosotros las mujeres. ¿Entienden lo que les planteo? Éramos todos. La esclavitud, las mujeres, o sea, sin ir tan lejos. No solamente temas raciales, ¿no? Las mujeres. Fíjense estos planteos que hoy nos parece siglo XXI, por lo menos de este lado del mundo, ¿no?
no sé si en el mundo oriental y musulmán podrían hablar de la misma manera que nosotros. Ahora, obviamente, para empezar, de nuevo, las mujeres, estaríamos todas tapadas, no hablaríamos. Por eso vieron que cuando uno dice en todo el mundo, todas las personas, aún hoy, tenemos que plantearnos, tenemos que saber y tenemos que defender una igualdad. Fíjense cómo les quiero conectar esa libertad inalienable, propia del ser humano, unida con consideraciones de igualdad. ¿Me van siguiendo en el razonamiento? ¿Qué más le sumamos a la libertad? ¿Qué más le sumarían? ¿Se les ocurre algo más? La posibilidad de desarrollo, Excelente. de acceder a los derechos fundamentales como la educación, la alimentación, el vestido. Excelente. ¿Su nombre? Pedro. Pedro. Excelente, Pedro. Con esa condición o desde esa plataforma de libertad tendremos acceso a, gracias a esa libertad, podremos completar nuestra formación y nuestro crecimiento con el acceso a otros derechos. Y fíjense que se los traía unido a la Revolución Francesa, 1789, se los traía unido a la Revolución Norteamericana. ¿Por qué? Porque en el mundo occidental, donde nos movemos, es a partir de esos momentos íconos donde se plantea abiertamente, masivamente, acuérdense de comillas, en esa masividad, acuérdense siempre, estábamos todos. Porque vieron cuando uno dice, los derechos del hombre y del ciudadano, efectivamente eran de los varones, no de las mujeres. ¿Entiendes? Bueno, ahí en ese año, gracias a Belgrano, tuvimos también. Excelente, ahora voy a Belgrano, me encanta. Esto estaba organizado. Que ella tenía que hablar de Belgrano. Excelente, su nombre, Nora, excelente. Porque justamente estas ideas de Francia, de Estados Unidos, dos movimientos revolucionarios que le plantean en ese momento la monarquía absoluta, que no tenía ninguno de estos conceptos de derechos, de respeto, de igualdad, de libertad, le plantea el que esto se termina, que se instaura a partir de ahí una idea de un texto fundamental, constitución, que es como la ley de leyes, y en esa ley de leyes vamos a encontrar estos principios, estos derechos y la limitación al poder. Y muy bien, Belgrano. ¿Ustedes saben lo que hizo Belgrano como un adelantado en la provincia unida de Río de la Plata? Todavía no éramos esta Argentina que somos ahora. 1810, nuestra revolución, la revolución de Manuel. Fíjense cómo está todo unido. Porque gracias a estas ideas revolucionarias, de basta la monarquía, no solamente impactó, obviamente, Francia y Estados Unidos, sino que también llega a nuestros hombres en esta parte del mundo. Acuérdense que nuestros padres fundadores, como suele decírsele, por ejemplo, Belgrano, tuvieron acceso a la educación, que tampoco era para todos, obviamente. Y en el acceso a la educación, ¿a dónde accedían a la educación? En Europa. ¿Me van siguiendo? Lo que suponía para esos hombres privilegiados, varones privilegiados, que tenían algún tipo de apoyo económico para poder hacerlo. Van viendo cómo se va cerrando de igualdad, poco, nada. Pero al acceder a esas ideas, claro, las traen a este lado del mundo y también se empieza a gestar en América, en Argentina, lo que va a ser después Argentina, estas ideas de revolución. Revolución en términos de hasta la monarquía, y la modernidad de ese momento era tener un texto constitucional sobre la base de la división de poderes, con ideas democráticas, comillas, donde vuelvo a recordarles, no era la democracia de todos, vieron el gobierno del pueblo, de todos para todos, no estaban los esclavos, no estaban las mujeres, se van dando cuenta. Entonces, en esa formulación revolucionaria, en mayo de 1810 comenzamos a caminar en ese proceso. Que vieron que 1810, la lucha con los españoles, San Martín, acá en Mendoza, 1814, el cruce a Chile, liberar Chile, Perú, nosotros después 1816 independencia, y hasta que dictamos una constitución pasaron muchas décadas, o sea que no fue fácil ni rápido.
Pero ¿a qué voy con Belgrano? Ustedes saben que este señor que se había formado en Europa, que tenía una formación de contador, justamente, en términos de ser un experto en temas de manejo de los fondos públicos, no era militar. Y como en el caso de San Martín, que era militar y no era hombre de administración, y terminó siendo acá intendente, gobernador e intendente, y pasó a Chile, o sea, nuestro héroe tenía una formación y tuvo que desempeñarse en un montón de otras áreas, ¿no? Esos son los verdaderos líderes, presumo, ¿no? Los estadistas, que uno dice, Sarmiento, ¿qué era? Sarmiento era todo, o sea, fue maestro, pero también fue militar, fue presidente, fue gestor, más allá de las diferencias que cada uno pueda tener con los próceres. No quiero abrir direcciones. Escritor, periodista. ¿Cómo? Escritor, periodista. Exactamente. Sobre todo. Digo, hemos tenido próceres en la Argentina que han sido realmente multifacéticos, porque uno dice, ¿qué fueron? Y de todo un poco, porque les tocó hacer varias cosas y pudieron hacerlas bastante bien, aunque la formación original no haya sido esa. Volviendo entonces a Belgrano, en 1810, con la Revolución de Mayo, Belgrano escribe, si a alguno le interesa les mando después, pero Belgrano escribe que realmente sintió que su patria lo llamaba y que su patria de alguna forma estaba exigiendo de él que él diera lo mejor. Primero dio sus bienes, ustedes saben que murió re pobre y era una familia muy rica, o sea, lo primero que dio fueron sus bienes. A diferencia de lo que por ahí después la realidad argentina nos muestra, que empiezan muy pobres y de repente dominan en muchos bienes. Bueno, cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Bueno, Belgrano fue al revés. Muy buena familia, no pobrísima. Entonces lo primero que entregó fueron sus bienes. Pero segundo, la Junta de Mayo le pide a Belgrano que se dirija hacia el hacia el Paraguay para luchar contra los españoles en Paraguay. Acuérdense que al llevar a cabo la Revolución de Mayo desde Buenos Aires, claro, los españoles que estaban por la zona, ustedes se creen que tan tranquilos se iban a quedar, bueno, listo, se independizan y perdemos lo que perdían, ¿no? Que no era por los seres humanos seguramente, sino que era por todo lo económico que se perdía. Entonces lo mandan a Belgrano a que vaya al Paraguay a defender a la revolución contra los españoles. Y Belgrano dice, no soy militar, no tengo esa formación, pero la revolución lo merece. Entonces, arma un ejército y con el ejército se dirige hacia el Paraguay y pasa por las misiones jesuíticas. Se ubican de Buenos Aires, suben así, la Mesopotamia, Misiones, y llega a lo que habían sido las misiones jesuíticas, abandonadas por los jesuitas. ¿Se acuerdan que los expulsamos en el siglo XVIII? Y Belgrano acampa al lado de las misiones jesuíticas, sería hoy en el campamento de Tacuarí. Escuchen esto, en diciembre de 1810. Diciembre. Y Belgrano cuenta que cuando pasa por lo que eran las misiones jesuíticas, encuentra 30 pueblos originarios, diríamos hoy, 30 reductos de indígenas totalmente desorganizados. Es más, Belgrano dice, si a alguno le interesa les mando porque es lindo leerlo también, que le impactó la barbarie en la que vivían. Y escuchen esto. Belgrano dice, barbarie porque vivían sin oír la voz del pastor. Parece católico. Sin oír la voz del pastor. Sin encontrarse bajo el mando o bajo la organización del juez. Fíjense, como la autoridad civil. Van siguiendo la autoridad eclesiástica y la autoridad civil. Dice, no podía ver que vivieran en ese estado de barbarie. Y entonces, el 30 de diciembre, Belgrano, en el campamento Tacuarí, les redacta a los pueblos de las misiones lo que se denominó la proclama y el reglamento para el pueblo de las misiones. Artículo primero, 30 de diciembre de 1810. Artículo primero, todos los habitantes del pueblo de las misiones son libres.
Dios mío, que a mí me da una emoción, porque digo, diciembre de 1810, que todavía la revolución estaba recién empezando, que la desorganización que seguramente invadía todo el territorio. Y Belgrano piensa en eso. Entonces, artículo primero. Todos los habitantes del pueblo de Misiones son libres. Y sigue. Organiza todo lo que supone la convivencia. Entonces, instaura un cabildo, una iglesia y la escuela. Fundamental. Y con esa organización dispone que todos los habitantes de las misiones se reúnan, les diagrama el trazado de calles para la construcción de viviendas. El señor, que no era arquitecto, que no era militar, que no era constitucionalista, redactó la Constitución con la organización edilicia para ese pueblo. Y como primer elemento, como les decía, la libertad. También les impone deberes. ¿Pueden creer? Diciembre de 1810. Qué bien que nos vendría por ejemplo los recuerdos, los deberes. Y entre los deberes, ¿cuáles eran? Que los pueblos de las misiones tenían que defender la revolución. Claro, obviamente, no les podía decir, bueno, ahora váyanse con los españoles. Entonces, fundamental, deberes, tenían que respetar las ideas de la revolución y que tenían que ayudar a la libertad de los demás pueblos, ¿no? Fíjense qué importante este aporte que hace Belgrano a la nacionalidad argentina. Y tan importante fue que luego, en nuestra organización nacional, vieron que nos fuimos dando distintos documentos provisorios. Empezamos con estatutos, constituciones, que ninguna terminó de aprobarse. Pero, por ejemplo, en la Asamblea del año 1813, o sea, 3 años después de 1810, ahí recién declaramos la libertad de vientre, volviendo al tema de la libertad. Ahí dijimos, los esclavos siguen estando, pero los hijos de los esclavos son libres. Pero fíjense que 3 años antes ya Belgrano había dicho, son todos libres, punto, se terminó, aquí no hay ningún tipo de distinción. Y en todos esos estatutos que tratamos de ir construyendo una institucionalidad, ¿qué es lo que quisimos hacer después de la revolución? Tengamos una constitución, un texto que nos rija, una norma que esté por encima de nosotros y que nos reconozca esa libertad. Todos los ensayos que fuimos teniendo aparecía claramente la libertad, en todos ellos. Y esto implicó que durante todas las décadas que tratamos de construir una nacionalidad, una institucionalidad, las provincias que en ese momento existíamos, no sé las provincias como ahora, los caseríos, era uno dice la provincia de Mendoza, fundada en 1561. No, bueno, un caserío, ¿me entienden? Nada de lo que hoy tenemos. Y ese caserío fue de a poco institucionalizándose. Y entonces, ¿qué aportó también Mendoza? ¿Saben qué aportamos? Mendoza, a partir de 1820, todavía no había constitución nacional, porque no había forma de sancionar un texto nacional. Pero Mendoza dijo en 1820, nosotros nos vamos a organizar con división de poderes. Entonces tenemos un poder ejecutivo, un poder legislativo, y creamos una Cámara de Justicia. 1820, imagínense lo que suponía este esfuerzo de institucionalizarse. Y en cada una de las decisiones de estos 3 órganos del poder aparecía muy claro el respeto por la libertad. De hecho, ustedes saben que teníamos lazos muy fuertes con San Juan y con San Luis, 2 provincias igualmente históricas, de nuevo, caseríos históricos como el de Mendoza. Y en todos los tratados que fuimos suscribiendo en esa misma época, antes de la Constitución Nacional, en todos los tratados que fuimos suscribiendo, dejamos muy clara el reconocimiento de la libertad. Vuelvo a insistir, libertad que no era para todos, pero libertad al fin, comenzando con esto. Exactamente, comenzando con esto. Y fíjense que de esta forma, con luchas, con guerras, con incluso luchas internas, acuérdense de nuestras divisiones unitarias, federales, todo esto costó sangre. Todo esto implicó realmente un esfuerzo humano, un esfuerzo económico y un esfuerzo también en relación
a lo que implicaba la defensa de las ideas. Terminamos consolidando el comienzo de nuestra etapa constitucional en 1853. ¿Se acuerdan que tenemos nuestra Constitución Nacional de 1853? Bueno, en esa Constitución claramente aparece la libertad y la no esclavitud. ¿Se acuerdan que ahí ya pusimos un punto final? 1853 no hay más esclavos en el país. Es más, el Estado se compromete a indemnizar al, entre comillas, dueño del esclavo, que gracias a la Constitución quedaba libre. El Estado se hacía cargo de indemnizarlo. No me consta, no conozco si cumplió el Estado argentino, pero la voluntad estaba de decir, bueno, cambiamos las reglas del juego y queda abolida la esclavitud argentina. Pero ¿saben lo más importante, además de esta libertad física? ¿Saben lo que se consagró en la Constitución? La libertad interior. ¿Saben a lo que me refiero? A la intimidad. Porque acá viene la otra parte. Porque hasta ahora hemos hablado o pensado en una libertad física, ¿no? Pero ¿y qué hay de la libertad interior? La libertad de expresión sería. Libertad de expresión, libertad de culto, libertad de creencia. ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué cada uno de nosotros decide profesar, primero creer, ¿no? En algo, en alguien, en lo que fuera, y después exteriorizarlo? Y lo hace sin que el Estado, ni ningún tercero, ni ninguna persona interfiera. ¿Han pensado en eso también? Esa es libertad. Sí. Aún la que quede en nuestro fuero íntimo. Lo que cada uno de nosotros ahora está pensando. Ay, me gustaría estar en otro lado. No, espero que no. Espero que ese no sea el pensamiento. Con libertad y jamás. Claro. Y aún si el pensamiento fuese lo que fuere, es la libertad de cada uno. Fíjense lo importante que es también que en la Constitución quede muy clara la libertad interior. Que en esto hay dos dimensiones. Una, la que no sale de adentro de uno mismo. En lo que uno de pronto esté pensando, o en lo que uno crea y no quiera manifestar. Pero también la libertad supone la manifestación. Pero manifestación que ahora lo podemos unir a lo religioso, unir puntualmente al templo. Pero también hay una manifestación que no es religiosa. ¿Por qué cada uno de ustedes lleva el pelo como lo lleva? ¿Es una manifestación o no? Estoy mostrando quién soy también con la forma en que me presento. El que tiene, obviamente. El que tiene, Claro, obviamente. Cuando lo tenía también, Sí, cuando lo tenía. Antes que me haga bullying, lo hago yo. Obviamente. También. Pero advierten, eso forma parte también de la libertad. Doctora, pero en las escuelas No, pero nada privadas, de doctora, no, Gabriela. No. Gabriela, en las escuelas privadas la libertad la cortamos. Que venga no sé ahora, yo me jubilé hace unos años, pero no dejábamos venir a los chicos con colores, ni cabello, ni aros, ni... ¿Tu nombre es? Margarita. Margarita, excelente. Yo soy el esposo. Bien. Vaya la redundancia. Eso ya forma parte de la libertad, no sé. No sé. Pero muy bien lo que nos trae Margarita, porque ¿cómo lo vamos a unir? Esa libertad. Sí, después le contestamos. Yo ahora le doy la plataforma teórica. Esa libertad de la manifestación y lo que los otros pueden incidir o no, tiene algunos límites. Por supuesto. Primer límite, muy importante. En esta libertad de exteriorizarme, el límite es el daño a otro. Fundamental. No, pero el pelo rojo, blanco no le Ahora hace. ya, ahora vamos. Porque son El daño. Bueno, ya vamos. Primero quiero hacerles este marco más general para después ir. El daño a terceros. Sí, con mi accionar, el que fuera ocasiona un daño, ahí la Constitución, no el gobierno, no el intendente, el gobernador, no. La Constitución, que está por encima de todos nosotros, la Constitución dice no, hasta ahí. Si hay un daño a tercero, se frena, se limita esa libertad.
Y hay dos límites más, y después vamos a encuadrar el tema de los colegios puntualmente. El orden. Fíjense que la Constitución al orden no le pone la palabra público, pero se entiende que este orden no es el orden de mi casa, que por ahí no está tan ordenada, sino es el orden de la sociedad en la que vivimos. Orden que supone, les voy a dar un ejemplo, pero que podríamos discutirlo en otro café. Pero en teoría, ¿por qué nosotros aceptamos quedarnos en nuestras casas hace 2 años con el tema del coronavirus? ¿Se acuerdan? Claro. Que aceptamos quedarnos, aceptamos salir o no salir en tal horario. Para otro café discutimos hasta dónde efectivamente hubo razonabilidad o no. Pero lo primero que les muestro es, por una cuestión de orden, acatamos que la autoridad nos dijese, autoridad constitucional, democrática, o sea, no cualquiera, que nos dijese, el orden exige estas reglas. Y el tercer límite, que este es muy importante, la moral pública. Acá sí viene la palabra pública. ¿Por qué? Porque la moral individual de cualquiera de nosotros, perfectamente entre nuestras 4 paredes de nuestra casa, sin afectar a otros, sin dañar a otros, y sin afectar el orden, queda a disposición de cada uno de nosotros. Ahora, la moral pública es la que nos va a exigir y la que nos va a mostrar el límite a nuestro accionar. ¿Y por qué esa moral pública? Porque obviamente de sociedad en sociedad y de tiempo en tiempo, esa moral pública se modifica. Imagínense nuestras abuelas o bisabuelas que para ir a la playa iban todas vestidas y que mostrar las rodillas no era como ahora, o más que se mostrará ahora que antes, y cada vez quizás más. Entonces hay como límite eso. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando voluntariamente, con capacidad, mayor de edad, con libertad, voluntariamente digo, voy a aceptar limitaciones mayores, como por ejemplo, ¿se acuerdan cuando las mujeres para ingresar en la iglesia se cubrían con un velo? Con una señal de respeto. Bueno, voluntariamente era una persona adulta que voluntariamente acogía la regla de una institución que le decía tiene que ingresar a la iglesia con la cabeza cubierta. De la misma manera, en los colegios hay un adulto que es un padre que entiende que es razonable un límite. Si entendiese que no es razonable, no firmaría el contrato. ¿Entiendes? Digo, si entendiese que no, para mis hijos no quiero que lleven el pelo atado, no firmaría las reglas de ese colegio. Se supone que hay un adulto que previamente chequeó que ese límite a su libertad, que la libertad de los menores de edad por el cual ese adulto responde, era razonable. Entonces ese adulto es el que le ha dicho a la institución, mi hija va a ir o mi hijo va a ir a la escuela cumpliendo esas reglas. ¿Me entiendes? ¿Sí? Como dijimos en su momento, mujer entra a la iglesia tapada con un velo, para ponerles un ejemplo, ¿me entienden? O cuando en la Universidad Nacional de Cuyo se le dice a los alumnos, aquí tenemos tu nombre, Pilar, se le dice a los alumnos, para ir a rendir no pueden ir en hojota, ni en malla, ni con short, ni sin remera. Y ustedes dicen, pero mi libertad. Sí, por supuesto, pero hay una persona adulta o mayor de edad que conviene con la institución con la cual se inscribió, que rindió el pre y no sé qué, en respetar ese límite que le impone. El día que esa persona adulta entienda que no es razonable el límite, tendrá que dejar de pertenecer a esa institución, en el sentido de enviar a los hijos a otra escuela o Pilar estudiar en una universidad de las Bahamas donde hay que vivir en la cuota. ¿Me entienden lo que les digo? Entonces, justamente, esos límites a la libertad tienen 3 límites constitucionales, que ahí ya no puedo acordar, no, yo no estoy de acuerdo y la moral pública no me interesa. Ahí no hay acuerdo, ¿me entiendes? Ahí ya no hay el adulto que decide con la escuela o con la universidad. Ya hay una norma suprema, que es la Constitución Nacional. Y no me gusta, tendría que irse a vivir a otro país, ¿me entiendes? Me gusta más la libertad que encontrará, no sé, de otras, porque bueno, ocurre, hay otras sociedades que tienen otros tipos de límites. En el caso nuestro, pero puede tener cuidado porque
Se está perdiendo. Pero mire, les muestro un detalle interesante mendocino. La Constitución Nacional, 1853, es una constitución que tiene un contenido religioso católico importante. Les cuento detalles. Cuando el preámbulo del siglo XIX, 1853-60, de la protección de Dios, ese Dios no dice el Dios de la religión católica apostólica romana, no lo dice, pero todos los que han estudiado la Constitución dicen es el Dios católico, porque la tradición española católica es la que nos sirvió de raíz y de la cual surge el texto. ¿Me van siguiendo? Yo no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo. No, si no te vas a estar no de acuerdo. Yo siempre le digo a mis alumnos, porque vienen los estudiantes y dicen, pero qué mal. Digo, no, pues esto no es un tema que parezca bien o mal. Les estoy mostrando las raíces. Como la Constitución de Estados Unidos, donde la religión es la protestante, la raíz es esa. ¿Me entienden? Y si analizáramos constituciones o normas de países musulmanes y aparece Alá o aparece Mahoma, pero bueno, obviamente, porque es parte de su raíz. ¿Estar o no de acuerdo? Eso es una discusión aparte, ¿me entienden? Entonces, ese Dios es el Dios católico apostólico romano. Y cuando en el tema de la libertad me dice que si yo no perjudico a nadie, si con mi accionar no afecto el orden ni la moral pública, esas acciones están solo reservadas a Dios, dice la Constitución Nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que está exenta de la autoridad del Estado, de los magistrados. Ahora, yo creo o no creo en Dios, bueno, punto aparte, el texto constitucional me marca, en ese momento, siglo XIX, la tradición del Dios católico. ¿Me van siguiendo? Pero ¿saben que Mendoza es distinta? ¿Sabían ustedes? No. Mendoza, exacto. Mendoza tuvo su primera constitución en 1854. Muy bien, una constitución muy importante para todo el país. Pero luego se fue modificando y la constitución que hoy nos rige es de 1916. ¿Vieron que cada tanto parece que hay que reformar, no sé qué? Otro café ese, otro café. Ese va a ser más largo. Ahí vamos a discutir mucho. De la reforma constitucional. Otro nuevo café. Bueno, en esa constitución de 1916, ustedes saben que las constituciones las reforman las personas. Personas que son elegidas por otras personas, porque vivimos en una democracia. Entonces, la Constitución de 1916 la modificó un grupo de convencionales constituyentes elegidos por los mendocinos, por nosotros. Nosotros elegimos convencionales que venían de distintos partidos políticos con distintas ideas, como hoy, igual. Pero en esa convención de 1916, el grupo que de alguna manera lideró estos temas fue un grupo con ideas socialistas y con ideas laicistas. Estamos hablando de principios del siglo XX, donde comienzan a imperar o se ponen de moda movimientos más positivistas, menos religiosos o con menos impronta religiosa. Y entonces, imbuidos con una idea de menos injerencia eclesiástica, más allá de la religión católica, porque estoy hablando del movimiento del pensamiento en el mundo occidental, que era lo mismo en relación a otras religiones. ¿Qué se establece en la Constitución de 1916 que nos rige? Primero, educación laica. Quiero aclararles que en mi opinión esto no quiere decir en contra de, ¿me siguen? Simplemente laica. Para no, en mi opinión, ¿no? Para no quedar como encerrados en esto de es en contra de. No. Esto no tiene nada, en mi opinión, esto no es en contra de la religión A, B, C o D, sino es una postulación que en ese momento eran las ideas como imperantes en el mundo occidental. Laicismo. Entonces, educación laica. Y esto de las acciones privadas, de la intimidad, que si no perjudica un tercero, el orden de la moral pública reservadas a Dios, no se nota. Nada. Están exentas de la autoridad del Estado, de los magistrados. Pero Dios no aparece. Se van dando cuenta de la diferencia. ¿En qué cambia? Bueno, si yo creo en Dios, igual estarán reservadas a Dios. Y si yo no creo en Dios, no estarán reservadas a nadie. O sea, ¿me entienden? Están reservadas a mí misma. ¿Qué les quiero mostrar? Que hay diferencia en esto, en el Dios que aparece en la Constitución. En el de Mendoza no, pero el efecto para cada uno
Emi, si yo creo en Dios, aunque no lo diga la Constitución, Por supuesto. voy a saber quién me va a juzgar. Y si no creo en Dios, por más que la Constitución diga reservada a Dios, ¿qué me importa si no creo en Dios? ¿Entienden lo que les quiero mostrar? Pero la Constitución de Mendoza tiene este sello de decir, no, esto es racionalismo puro en términos de no involucremos, no presentemos a Dios ahí en el medio. Y fíjense que en lo que hace al caminar de la libertad en la Argentina, tenemos que recordar nuestros 6 gobiernos de facto en el siglo XX. 6 discontinuidades constitucionales. Claro, si lo miramos, vieron en perspectiva de otros países, uno dice, bueno, muchos países latinoamericanos pasaron por lo mismo que nosotros. Bueno, que tuvieron dictaduras, Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay. Estados Unidos no. Estados Unidos mantuvo reglas democráticas, con, bueno, miles de detalles también para tener en cuenta, pero sí, claro, solamente les quiero mostrar eso, sin discontinuidades democráticas. Nosotros, con cada gobierno de facto, afectamos todo. O sea, división de poderes, democracia, derechos y más o menos. Se van dando cuenta. No se trata que ahora nos detengamos en eso, pero son detalles que por ahí a los argentinos los tenemos que evaluar. Les pongo un ejemplo. Cuando mis estudiantes de la facultad, con el Ezequiel organizamos la jornada sobre elecciones, antes de cada votación, ¿no? Y uno previene que, claro, no tienen mucho entusiasmo con ir a votar. Entre otras razones, yo siempre me planteo, bueno, pero si son hijos nuestros, que muchos de nosotros hemos vivido muchos años sin democracia, entonces, claro, ni nosotros los padres estamos como convencidos de la importancia de participar, de votar, Entonces, claro, si no vamos a contagiar a nadie de algo que nosotros no tenemos. Esto se lo digo porque la Argentina está consolidando ahora, después del 83, ahora estamos consolidando. Vamos a cumplir 40 años de consolidada la democracia. Consolidada, seguimos, ¿no? Pero eso afectó nuestra configuración democrática, republicana, federal. Eso necesariamente creo que es un tema que nos debería movilizar, entre otras cosas, más allá de todos los problemas del país, de la provincia, del municipio, a realmente educar a nuestros hijos con la clara conciencia de que el único camino es la democracia. No es mejor o no nos irá tan bien siempre, pero es el único camino donde efectivamente vamos a poder ir cosechando más libertad, más derechos. Creo que eso es muy importante. Porque claro, si los uno, salidos de esos 6 gobiernos de facto del siglo XX, nos encontramos con el retorno a la democracia en 1983, que entre otras banderas, la libertad, los derechos y la igualdad aparecen como las primeras. Y lo que más se reclama, que eso después se ve en la nueva Constitución de 1994, ¿no saben lo que fue? ¿No saben lo que es? La igualdad. Porque ya no solamente se trata de las banderas de la libertad, ya no tenemos esclavitud, no tenemos, las mujeres empezamos a adquirir cada vez más derechos, no tenemos en general grandes inconvenientes raciales en la Argentina, sin perjuicio que los hay, que sin perjuicio que tenemos todavía con ese tema algunas deudas, pero lo que más se hace presente a partir del retorno a la legalidad institucional en la Argentina es la igualdad. Igualdad en términos de sociedad que busca y que se preocupa por las discriminaciones. ¿Tienen más o menos conciencia de esto o no? ¿Qué opinan? Digo, porque hablar de libertad todo el mundo va a decir sí, pero ¿lo ven así o no? ¿Preocupación por el tema de las discriminaciones o no? ¿Qué opinan? Habría que entrar en un campo espinoso. Yo creo que ya se está, digamos, vulnerando. Ya nosotros nos sentimos discriminados. Realmente la igualdad, realmente no se proclama la igualdad de nuestra constitución. Les pongo un ejemplo. Lo que hace el Ezequiel con los chicos que les da un oficio. Acá. Eso no es igualdad. ¿Entienden lo que les quiero plantear? ¿Por qué se preocupa esta comunidad con dar oficios
a ciertas personas que quizás no tienen ninguna otra herramienta para ganarse el pan de cada día, si no es con una herramienta así. Porque lo que han hecho primero ustedes, aún sin saberlo, es acá hay una desigualdad. Estos chicos no son iguales a los que van a una escuela privada, o a los que de pronto van a la universidad, o a los que de pronto el padre o la madre les da, no desde lo material, sino desde lo que implica la educación. Entonces, ¿qué es lo que hace esta comunidad? Evalúa qué es supuesta discriminación. Porque si volvemos a la dignidad de la persona humana, somos todos iguales. En dignidad, en igualdad, en libertad. Pero lo que luego descubrimos son estas situaciones de desigualdad. ¿Me entienden? Una igualdad implica no tratar a todos iguales. Excelente. Igual a los iguales, desigual a los Qué bien que habla el contador. Excelente. Porque ¿de qué se trata esto de la igualdad? Unido a la libertad. equidad. ¿Somos todos iguales? ¿Nos tienen que tratar a todos de la misma manera? No. Ustedes me van a decir, por ahí lo primero que uno dice es sí, porque somos todos iguales que me tratan igual. Claro, pero me dicen, no, bueno, pero es que justamente, si tratamos a todos igual, cuando no son todos iguales en términos de, sí, de la identidad de la persona, pero estamos hablando en relación a la situación en la que se encuentran. Si yo no trato de manera especial a cada uno en función de la situación en la que se encuentra, voy a generar más desigualdad. Si justamente yo visualizo, hay un determinado sector, niños, niñas y adolescentes, vieron que ahora uno de los temas que más preocupa, bueno, ahora y hace tiempo, ¿verdad? O mujeres en situación de, o transitando un embarazo, que requiere un cuidado especial en relación con un varón, en relación con una mujer que no se encuentra embarazada, en relación con un niño, en relación con un adulto mayor. Van visualizando, porque se encuentran en una situación diferente. Entonces, lo que deberíamos pretender y hacer es tratar igual a los que se encuentran en iguales condiciones. Todas las mujeres embarazadas, el mismo trato, pero no puede ser el mismo trato, ni las mismas necesidades, ni los mismos requerimientos de la mujer embarazada versus el niño o versus la mujer no embarazada. Me van siguiendo en ese razonamiento. Entonces, ¿qué es lo que les quiero plantear? Que luego de alcanzar, en términos siempre relativos, nunca absolutos, condiciones de libertad, de la mano viene qué hacemos en relación a la igualdad. Porque clave y fundamental es que vayamos viendo cómo nosotros diagnosticamos esas situaciones de desigualdad y a partir de ahí, ¿por qué en esta comunidad hacen colectas, seguramente roperos comunitarios? ¿Por qué la preocupación por quienes se encuentran en determinadas condiciones? Para lograr, con la ayuda puntual de ustedes o nuestra, equipararlos. ¿Me entienden? Es clave lo de la igualdad. Es clave. Y uno de los principales problemas, me parece a mí, que tenemos a resolver es que pareciera que cada vez vivimos con más desigualdades. Esto va unido, miren, esto va unido a la situación puntual económica, presupuestaria, del estado en el que vivimos. Pregunta que les hago, ¿por qué creen ustedes que los inmigrantes asiáticos se quieren ir a Alemania y no a Grecia? Con todo respeto, Grecia es divino, pero estoy hablando de lo económico. ¿Por qué quieren ingresar en los países top desde lo económico? Son los países que van a brindar, porque como tienen plata, van a brindar muchos más servicios que los países quebrados. ¿Me van siguiendo? ¿Por qué no quieren inmigrar justamente a países donde económicamente no les va bien? Y porque si el país económicamente no tiene superávit, si medianamente gasta más de lo que ingresa, como en una casa, ¿qué servicios le van a poder prestar a la gente? Y poquitos. ¿Se dan cuenta? Este es hoy uno de los grandes temas que también a nosotros nos desvela. ¿Por qué la preocupación? Porque el país, la provincia, el municipio tengan las cuentas a fin de mes, a fin de año, más o menos en línea. Que lo que ingresa sea más que lo que egresa. No menos. ¿Por qué nos preocupa? No, porque soy economista. No. Además, ¿no? ¿Por qué nos preocupa? Porque si el Estado no tiene fondos suficientes, yo no voy a tener seguridad.
no voy a tener educación, no voy a tener salud, porque usted me casa con la realidad progresiva. Ya no tenemos. ¿Me entienden? ¿Qué derecho voy a tener? ¿A quién le voy a reclamar algo? Hay un principio, Sí. como eslogan, dice, Sí. donde hay una necesidad hay un derecho. Excelente. Y que tiene que compensarse. Y Claro. no es así, creo. No, Yo no lo está la consigo así. necesidad, Siempre y es un cuando haya con qué solventar esa necesidad se puede dar, si no, no. Pero claro que sí. Imagínense que esto supone que nuestra preocupación institucional, porque la provincia de Mendoza, el municipio de la República Argentina, realmente tenga sus cuentas ordenadas, institucionalmente hablando, tengamos división de poderes, tengamos la organización institucional y económica medianamente estable, es porque eso va a redundar en más igualdad. ¿Me entiendes? Eso va a redundar a que el Estado efectivamente pueda responder a las necesidades que aparecen y que, exigiendo cada uno de nosotros al Estado algún tipo de servicio, nosotros también contribuyendo económicamente, por supuesto, igual. Podamos entonces plantear libertad, igualdad, no discriminación desde otro lugar. ¿Se van dando cuenta? Eso es clave, porque si no, nos encontramos hoy, siglo XXI, con instrumentos internacionales sobre derechos humanos. ¿Vieron? Tratados sobre derechos humanos. Hermosísimos. Con una cantidad de derechos impresionante. Derechos que por ahí ni nosotros sabíamos que teníamos. Y aparecen. Constituciones nacionales como la nuestra, con una cantidad de derechos muy importantes que no se conocen. Medio ambiente sano, para empezar a hablar. Excelente. Constituciones provinciales, leyes provinciales, ordenanzas municipales de avanzada. Pero si el Estado no tiene plata para hacer los controles de impacto ambiental, ¿qué hacemos? Pierde 50 millones de pesos como perdió la municipalidad de Maipú. Bueno, Sí, verdad. A mí me da la impresión de Sí. que está institucionalizada la desigualdad. Nos hemos acostumbrado a que es lo más común la desigualdad. Tenemos las obras sociales, desigual de atención, y las seguimos tolerando. Y pensamos que nos pertenece eso o que nos corresponde recibir una mala atención médica. Y lo aguantamos. Las escuelas marcan una desigualdad enorme, los niños no se educan de la misma manera en una u otra institución y pasamos por al lado como si no pasara nada. La desigualdad de los que sufren los jóvenes, que en épocas cuando nosotros fuimos jóvenes, en aquellas épocas, no tantas, no tantas, no. pero teníamos el respeto de un trabajo. Entonces nosotros estudiábamos, íbamos y trabajábamos en eso y capaz que estábamos todo el tiempo ahí. Después con el tiempo se precarizó tanto el trabajo del joven que le llegó hasta diciembre. Entonces el patrón dijo, tu contrato llega hasta diciembre. Claro, enero y febrero no come ese chico. Claro. Entonces, a eso también lo toleramos. No es que, yo pienso que no es que el Estado no tenga cómo, la distribución es pésima. Entonces, para esto, poquito y nada, y para esto, mucho va para allá. No vamos a decir para dónde porque ya todos lo sabemos, pero se va. Si me permiten, Sí. yo digo, escuchando la charla, aquella libertad que se proclamaba en 1810 Sí. y con todos los antecedentes está en el ideario de aquellos que no querían ser sometidos por ninguna Excelente. nación Sí. extranjera. Y bueno, y así pudimos evolucionar incluso con una declaración de la independencia apurada, pero bien hecha. Pero hoy, cuando, de acuerdo a mi punto de vista, cuando la libertad no se coarta por la
penetración extranjera, por la influencia, por lo que sea, sino que se cuarta desde el interior, desde nosotros mismos, creo que hay un análisis absolutamente distinto, porque cuando uno pierde la dignidad en su propio espacio, pierde la libertad en su propio espacio, pierde la igualdad de posibilidades para conseguir lo que se quiere, desde adentro, en una libertad que creo que hay que replantearse y una igualdad que hay que replantearse a partir de ciertos parámetros de convivencia que, por lo menos, por lo que yo puedo observar, no existe hoy. Yo creo que es el peligro de nuestra libertad. Y así creo que todos, un poco en general, lo estamos notando. Y no quiero ni siquiera hablar de gobiernos. No, obviamente. Quiero hablar de cómo nos estamos construyendo y formando nosotros como ciudadanos, que después nos tenemos que preparar para gobernar. Y creo que lo primero que atacamos es esa posibilidad de que nos cuarten la libertad y que no seamos iguales ante la ley, iguales para nada. Así que es un análisis bastante importante. Y es que somos hijos del rigor. Se me ocurre también lo que ocurre hace un tiempo con los partidos, o sea, un River Boca tienen que ir los absolutamente. hinchas de River, si es en el Monumental, o sea, son los límites, no los entendemos. Sí, no, pero yo iba a decir, no quiero espiritualizar un poco las cosas, pero venimos hablando de esta evolución, ¿no es cierto?, de libertad, igualdad y fraternidad. Y yo veo que hay libertad en este camino de evolución, de igualdad, y casualmente es la fraternidad lo que hace posible que lo igual, que la diferencia sea realmente un don y no tener que ponerle los mismos nombres, las mismas cosas, igualar con cada uno con sus propios derechos, ¿no? Y eso produce la libertad, ¿no? Absolutamente. Es que es clave eso, porque igualdad no implica que todo sea homogéneo, al contrario, es advertir las diferencias, respetarlas, pero tratar igual dentro de esas diferencias. Claro. Pero lo de la fraternidad en el sentido de que no es no como un concepto de espiritualidad o de sensibilidad, sino una fraternidad que habla de un compromiso de tomar las cosas de un orden distinto. Yo creo que en este sentido, con Francisco, cuando puso y escribió la serie Fratelli Tutti, ¿no? Tiene todo un camino así de una integración de todos los elementos que... Y se dan cuenta que esa fraternidad fue el postulado del 1789, la Revolución Francesa, y seguimos atrás de cumplirlo. ¿Quién quería por acá? ¿Que también querían decir algo? Ah, me pareció. Exactamente. Claro que sí. Fíjense. A mí, el sentido de espiritualidad que me parece podemos remontarnos mucho más allá. Y aquí en este ámbito uno tiene tanta confianza en expresarse entre los hermanos de la iglesia. Y ya el Señor dijo, no los llamamos esclavos, sino libres. Entonces nos remontamos, Él nos dio la base para todo lo que se quiera desarrollar después, ¿no es cierto? Pero absolutamente. Sí, en el 1776 fue revolucionario hablar de su No, la de Jesucristo, no, bueno, obviamente. Pero no, bueno, ni hablar. O sea, si hay un líder revolucionario como Jesucristo, no ni hablar. Bueno, como esto era constitucional, no me metí por aquel lado, pero si quieren que sea lo mismo. Por eso no es espiritualizar el tema, pensar en la misma Revolución Francesa, que con esos ideales, sí. ¿Dónde está el otro ideal que fue tan fuerte? Absolutamente. Obvio. Bueno, creo que uno de los grandes desafíos, como para que sigan sumando sus reflexiones, así como también dijo Rubén, 1810, la libertad como principal valor frente a venir esclavo de la monarquía, digo, creo que en la evolución del derecho constitucional o del constitucionalismo se impone la igualdad.
Ya con la libertad, vuelvo a decirles en términos relativos, porque también no hay libertad o hay esclavitud en otros términos, ¿no? Y no en la consideración puntual de lo que fue la Revolución de Mayo, porque si hablamos de esclavitud tenemos ejemplos también hoy para poner al respecto. Pero se suma a este contenido de igualdad. Contenido de igualdad donde todos nosotros creo que tenemos nuestro cometido puntual. Para ponerles ejemplos, que alguna vez lo hablamos también con Ezequiel en la facultad. Cuando uno está frente a un estudiante, una cosa es tener el estudiante de determinada edad, 19, 20 años, que se nota que no tiene problemas para alimentarse, que se nota que no tiene problemas para vestirse, se nota, porque uno nunca sabe realmente lo que pasa adentro de esas personas. Pero les quiero poner el ejemplo con estudiante, varón o mujer, de mediana edad, con carga familiar, que además trabaja, que va al horario de consulta entre un trabajo y otro trabajo. Se supone que yo como docente no los puedo tratar igual. En términos de igualdad, usted, pero ¿cómo la igualdad de la ley? No, sí, por supuesto, no voy a ser arbitraria, no voy a ser injusta, pero sería injusta si la tratase igual. Obviamente que la exigencia tiene que haber un mínimo de exigencia para todos, y yo no estoy, por supuesto, planteando nada arbitrario, pero tiene que haber, en la consideración que tengo con cada uno, tiene que haber esa diferenciación, porque no son iguales, en relación a todo ese entorno que condiciona a todos los seres humanos. Entonces, digo, para cerrar mi parte, pero seguir charlando, digo, qué difícil que es para cada ser humano, en el caso concreto que nos toca. Por eso lo bajo a la realidad, lo bajo. Porque obviamente podríamos hablar del gobierno nacional, provincial, municipal, muy bien, y hay que hablarlo, pero no está en mis manos cambiarlo. Hoy, ya, porque no tengo ningún cargo de esa naturaleza. Pero lo que sí está en mis manos es reflexionar en mi propio mundo, donde tengo que respetar las diferencias y proporcionar un trato justo, razonable, no estoy hablando de arbitrariedad, no voy a insistirle, pero que contemple esas diferencias. Porque si no, lo que sería injusto es ese trato a rajatabla igual, ¿me entienden? Y de alguna manera siempre me debato, y lo debato con mi marido, en el trato que uno tiene con los hijos. Que de la misma manera, y que es difícil que es por Dios que tenemos hijos, de la misma manera que uno los trata en términos generales con igualdad, con el mismo amor, pero hay que tener una mirada especial porque son niños. Entonces digo, por eso como la bajada, está en nuestras manos ser muy conscientes del cometido de la igualdad, buscando desde la esencia de la dignidad de la persona humana, que somos todos iguales, eso sin dudar, pero luego tener una mirada que sepa de esas diferencias. Y que con esa mirada creo que realmente haremos que este revolucionario de hace 2000 años se encuentre vivo hoy en día, ¿no? Porque en definitiva, como ese cometido, y creo que eso, por lo menos desde mi caso, uno de los cometidos más complejos, porque uno tiende a igualar. Son todos los alumnos, o todos los estudiantes, o todas las personas, o todos los que están con trabajo, sin trabajo, ricos, pobres, no sé qué. Cuando se merecen, nos merecemos esa mirada. Entonces, en definitiva, bueno, mi paso por aquí pretendería enriquecerme con ustedes y quizás compartir esto. Yo creo que libertad e igualdad en esa mirada individual, donde no perdamos de vista a ese ser humano que somos cada uno de nosotros, que somos iguales ante la ley, pero que cada uno de nosotros merece esa mirada personalizada. Bueno, sigamos charlando, no esto no es el fin, pero sigan. Sí, Gaby, presidente de Cofradía, alguno de los vamos a hacer trabajar el cura ahora. Madre provincial, superior, alguno. Ya empezamos con los cargos. Sí, Bueno, formalidad. pero les quiero aclarar algo. ¿Vieron que las particularidades de cada uno? Les cuento particularidades mías, tengo un montón, pero les prometo que solamente voy a contar dos. Dos particularidades que tengo. Dos hermanos de mi mamá son sacerdotes. Uno de ellos falleció hace poco, pero nos acompañó hasta... Y otro vive en Alemania, dos sacerdotes. O sea que tengo por ese lado.
Y mi marido... Es un santo. Sí, obviamente. Sí, es un santo. Pero mi marido es judío. Y los dos conformamos una bella familia. Obviamente, que este año cumplimos 20 años casados con la creencia en el mismo Dios. Sí. Después él tiene su vertiente y yo tengo la mía, obviamente, pero creemos en el mismo Dios. Bueno, por eso es que ven las particularidades locales, las particularidades de cada uno. Bueno, eso es en Radio María siempre hay un programa que habla el padre Sotera con el judío, no me acuerdo en este momento, y es muy bueno escucharlo a los dos. Sí, siempre está un rabino, ahora no me acuerdo. Bueno, ¿y saben quién es el rabino de mi marido? Sí. El padre Marcelo de Benedetti. Bueno, el padre Jimeno anda. No, yo hice servicio militar en el liceo militar y me hice amigo ahí, no sé si saben quién fue el padre Jimeno. Sí, por supuesto. Yo no. Sí. Y ahí me hice amigo El cura Jimeno era el cura del liceo. Era el capellán del liceo. Sí. Pero era diocesano y cuando se jubiló en el liceo se fue a vivir a la casa del clero. Y él me hizo amigo de Marcelo. Bueno, y yo era soldado y me hice amigo de él. Claro, no me importa. Familia. Claro. No. Yo este lo borro, no lo subo. Claro, está grabando todo. Me intimida. Después va a usar eso en su contra. No tiene nada malo para decir, pero viste que te intimida. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, ¿no?, por este espacio que nos han brindado con la sencillez, la simpleza y la calidad, ¿no?, con que has podido regalarnos este tiempo, ¿no? Y en esto de que somos hermanos todos, al final de cuentas, eso creo que es claro, ¿no? Cuando hablamos de hermanos no solamente de Jesús, de aquellos hermanos, sino de una hermandad que nos hace como humanos, seres humanos que compartimos la misma esencia, las mismas corazones, las mismas necesidades, ¿no? Y que estamos llamados a hacer un camino distinto. Quiero agradecerte por eso, porque va haciendo camino entre nosotros. Y este regalo también de la Virgencita, de la Merced, que te acompañe, que os acompañe con sencillez, con humildad, ¿no?, como supo acompañar a su hijo y nos acompaña a nosotros, ¿no?, en este sentido. Y bueno, la voy a bendecir acá junto al Padre, también agradecer al Padre Héctor, con Ezequiel y aquí Gaby y toda la comunidad que propone estos espacios así, ¿no? Muchísimas gracias. Bendice esta imagen, bendecir al Señor para que pueda en todo momento y en todo lugar llevar siempre tu presencia, tus elementos, bendecir al Señor en la familia, bendecir al Señor del Padre y del Espíritu Santo. Muchas gracias. Gaby tiene la humildad de los grandes, porque ella no dice todo lo que es, pero es una increíble colaboradora con nuestra provincia, con nuestros derechos. Aunque tenemos el placer de conocerla desde otro lugar, sabemos lo que es. Así que están frente. No, lo que pasa es que ella no dice que llevo muchos años. No. Muchos años. Pero hay muy pocas personas que dan todo lo que vos das de esta forma. Bueno, con la gracias.